Bendecido día, mi querido amigo. Feliz domingo de resurrección. ¿Sabía usted que en la Iglesia de Cristo conmemoramos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo cada primer día de la semana? No cada año, sino cada primer día de la semana, cada domingo, a través de la cena del Señor, tomando el pan y el jugo de uva. Le invito a que nos acompañe. Hoy continuaremos con nuestro estudio especial sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, la Biblia dice: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Jesús había sido sepultado en una tumba que era una cueva que había sido donada por José de Arimatea. Su entrada había sido tapada por una gran y pesada roca, estampada con el sello romano y vigilada por una compañía de soldados asignados por Poncio Pilato. Toda esta seguridad había sido idea del consejo religioso judío, porque Jesús había anunciado su resurrección. Paradójicamente, los discípulos del Señor estaban muy asustados, escondidos con miedo a que tomaran represalias contra ellos. Y por su mente, amigos y hermanos, ni siquiera les pasaba la idea de que el Señor había dicho que resucitaría. No lo recordaban tal vez. Entonces tenemos un grupo de personas que, siendo enemigas y dando muerte al Señor, se encargan de cuidar una tumba para asegurarse de que los discípulos del crucificado no se roben el cuerpo y comiencen a anunciar una resurrección. Y tenemos a otro grupo, sus discípulos, tan asustados que ni tiempo para pensar en el cuerpo del Señor, ni para robarlo, ni para verlo resucitado. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, se encontraron primero con una tumba sin guardias que las custodiasen. Pues estos, cuando vieron que la piedra fue removida de manera sobrenatural, salieron despavoridos del miedo a darles la noticia de lo que había acontecido a los sacerdotes. De hecho, según Mateo capítulo 28, versículo 11, los sacerdotes fueron los primeros que oyeron que algo sobrenatural había ocurrido. Pero lejos de querer indagar lo acontecido, hacen uso de la mentira para que digan que los discípulos se habían robado el cuerpo y a su vez sobornaron a los guardias para hacer que éstos callasen. Entonces sí sabían que el cuerpo no estaba ahí. Segundo, las mujeres, cuando fueron al sepulcro, se encontraron con una gran piedra junto al sello romano totalmente removida, y en un momento hablaré un poco más sobre el asunto. Cuando las mujeres se dan cuenta de que la gran roca que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, corren a dar el aviso a los discípulos para anunciar que se habían llevado del sepulcro al Señor. Mientras que los sacerdotes creaban una mentira para decir que los discípulos se habían robado el cuerpo, los discípulos también creen que otros se lo habían llevado. Hasta ahora
Los únicos que sabían lo que realmente había pasado al vivir lo sobrenatural que fue la remoción de la piedra eran los guardias. Y los sacerdotes que sabían que el cuerpo no estaba ahí y que no había manera de que alguien se lo hubiese llevado. Cuando Pedro y Juan oyen la noticia de que la piedra había sido removida, corren inmediatamente hacia el sepulcro y se encuentran con una escena mucho más extraordinaria. Los lienzos con que había sido envuelto el cuerpo de Jesús estaban puestos allí. No estaban en el suelo, no estaban a un lado como cuando uno se quita la cobija. Estaban puestos allí. Y esa expresión denota que estaban sobre la superficie donde habían colocado el cuerpo. El lienzo se había endurecido por la mezcla de aloes y mirra que comúnmente usaban los judíos para preparar el cuerpo de la persona que iba a ser sepultado. Y esa mirra había endurecido los lienzos. Probablemente lo que Pedro y Juan vieron fue una especie de capullo. Pero lo más maravilloso es que el sudario con que habían envuelto la cabeza del Mesías estaba enrollado en un lugar aparte, no con los lienzos. Jesús se levantó, se desenrolló el sudario y lo colocó en otro lugar. Amigos, si el cuerpo hubiese sido robado, se lo hubiesen llevado con todo y lienzos, y nadie se va a preocupar en enrollar el sudario y ponerlo aparte. Seguidamente es el mismo Señor Jesús quien se encargará de presentarse personalmente ante los discípulos, corroborando su resurrección. La piedra removida es una prueba visual y tangible de su resurrección. Primeramente, los guardias fueron testigos de este acontecimiento. Los sacerdotes se enteraron de que la piedra había sido removida y de que el cuerpo ya no estaba. Por eso crearon la mentira. Y así como el cuerpo de Jesús resucitado pasó a través de los lienzos que los encontraron puestos allí, atravesó puertas o paredes cuando en 2 oportunidades se le presentó a los discípulos estando ellos con las puertas cerradas, según Juan capítulo 20 versículos 19 y 26. Jesús pudo haber atravesado la roca sin removerla, pero ¿cómo hubiesen sabido de su resurrección ese primer día de la semana y al tercer día como lo había anunciado? La tumba vacía es una prueba visual y tangible para que los dos grupos se enteraran de que el cuerpo ya no estaba. Mientras los sacerdotes, sabiendo lo que había ocurrido, creaban un falso positivo, los discípulos se preguntaban quién se lo habría llevado. Y es a estos últimos a quien Jesús le da la respuesta definitiva. Nadie se llevó el cuerpo, Él resucitó. El apóstol Pedro, cuando anunció por primera vez el evangelio a los gentiles, dijo: a éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10, 40 al 42. Y a uno que no siendo discípulos, pero se le presentó resucitado, fue a Saulo de Tarso, cuando éste iba camino a Damasco para perseguir a la iglesia. Luego este hombre se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe y de la resurrección, conocido como el apóstol Pablo. Creer en el sacrificio de Cristo es aceptar al Cordero de Dios que derramó su sangre por nosotros. Es creer que el Dios Altísimo fue el oferente para dar a su Hijo para nuestra expiación. Creer en su sepultura es afirmar su muerte y creer que realmente murió para darme vida. Creer en su resurrección es aceptar que el Padre confirma su divinidad, según Romanos 1:4, y que como Dios pudo vencer a la muerte y con ello destruir al que tenía ese imperio, Hebreos 2:14. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo es el Evangelio, son las buenas nuevas que Cristo envió a predicar. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y anúncienles que yo morí, que derramé mi sangre para perdonarles sus pecados. Anúncienles que fui sepultado confirmando mi muerte y que resucité al tercer día. Ese es el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere esa buena noticia, el que creyere eso y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado.
Marcos 16, 15 al 16. Si usted se ha mantenido en sintonía con estos audios, estudios que le hemos enviado, yo ya le he explicado lo que debe hacer, aunque también se lo acabo de leer. Si tiene alguna pregunta, escríbale al que compartió contigo este audio o escríbame a mí al +58 412 126 1642 o al correo electrónico iglesiadecristo@hotmail.com. Que Dios le guarde, mi querido amigo.